Lo sientes, ¿verdad? El peso en el ambiente, el crujido de las puertas cuando no hay nadie allí, el viento helado que sopla en medio de la noche, incluso con todas las ventanas cerradas. Hay una presencia, invisible, silenciosa, pero inmunda, y hoy vas a enfrentarte a ella. La oración de León XIV no fue escrita para cualquiera. No es dulce ni poética. Fue sellada con lágrimas y dolor en lo profundo de una madrugada en la que el propio Papa despertó empapado en sudor frío. Aquella noche no era el sucesor de Pedro. Era un hombre aterrorizado ante la sombra que se movía detrás de la cruz. Fue en ese terror donde nació la oración que él prohibió divulgar. Una oración violenta, directa, sin adornos, porque el mal no respeta la retórica. Solo obedece a la autoridad, y León XIV lo sabía. Hay palabras que no deben decirse por curiosidad, sino únicamente por desesperación. Estás a punto de escuchar esa oración, pero antes necesitas entender por qué fue creada. Todo comenzó después de una visita silenciosa a la iglesia de San Marcelo en Roma. No se autorizó a ningún fotógrafo, no se convocó a ningún cardenal, solo el Papa y un manuscrito antiguo traído de la cripta de San León Magno, un documento con trazos en arameo cuya procedencia nadie pudo explicar. Esa noche, León XIV no durmió. Encerrado en sus aposentos, leyó en voz alta cada palabra de ese texto, y cuanto más leía, más escuchaba los chasquidos dentro de las paredes, hasta que finalmente el crucifijo de la sala cayó solo, y la voz que escuchó después no era humana. No debiste haber invocado ese nombre aquí, pero él respondió con una firmeza que no venía de sí mismo. La sangre de Cristo me cubre. Aquí, quien reina es el Cordero. Fue en esa batalla donde nació la oración que estás a punto de conocer. No una oración memorizada, sino una convocación espiritual. Un clamor que hace temblar las paredes y llorar a los demonios como niños. Pero hay una advertencia. Esta oración no puede hacerse con el corazón dividido, no puede recitarse con miedo ni con duda. Si vas a pronunciarla, ponte de pie, purifícate, prepárate, porque va a provocar algo. Los cuartos de tu casa parecerán más pequeños, los ruidos aumentarán, los recuerdos olvidados volverán a salir a la luz, porque cuando la luz entra, las tinieblas se revelan antes de huir, y necesitas saber, hay cosas en tu casa que no fueron puestas por manos humanas. Tal vez sea un objeto heredado, tal vez un regalo, tal vez un recuerdo de alguien que ya ni recuerdas, pero el mal sí recuerda, y lo usa como punto de contacto. La oración de León XIV comienza diciendo: en el nombre de aquel que venció el infierno, declaró: esta casa no será cueva de demonios ni escondite de maldición. Pero no basta con repetirla. Tienes que creer, gritar si es necesario, y caminar por cada habitación de tu casa como quien recupera un territorio invadido. Porque eso fue lo que Jesús hizo por ti. Invadió el dominio de las tinieblas para reconquistar lo que era suyo. Tal vez estés solo, tal vez nadie crea en lo que está ocurriendo allí dentro, pero el cielo lo sabe, y el infierno también. Y ahora te toca a ti levantarte. La pregunta es, ¿tienes el valor para continuar? La primera vez que se usó la oración no fue en Roma, fue en el interior de Polonia, en una aldea olvidada, donde los niños comenzaron a despertarse en medio de la noche con marcas en los brazos. El obispo local, desesperado, envió una carta directamente al Vaticano, carta que fue interceptada por León XIV antes de cualquier respuesta oficial. Él no avisó a nadie, no envió delegaciones, simplemente tomó el manuscrito de la oración y partió solo. Al llegar, fue recibido con asombro. Nadie sabía que el propio Papa iría, pero él no fue para ser visto, fue para enfrentar lo que los ojos no pueden ver. En la casa más afectada vivía una viuda con 3 hijos. El lugar era sencillo, pero había algo extraño en el aire. No era suciedad,
Era opresión, como si el propio techo quisiera derrumbarse. León XIV entró en silencio, se arrodilló en el centro de la sala y comenzó a orar, pero no con voz calmada. Él bramó: donde la sangre fue derramada, la maldición termina. Donde la cruz fue levantada, las cadenas caen. Donde Jesús reina, el infierno se calla. La primera bombilla estalló, la segunda parpadeó hasta apagarse, y las paredes comenzaron a crujir. No era un terremoto, era resistencia espiritual, porque el mal no se va sin luchar, y por eso tú también necesitas prepararte. No se trata de palabras mágicas, se trata de autoridad. Y la autoridad espiritual no proviene de tu fuerza, sino de tu rendición. Cuanto más rendido estés a Dios, más peligroso te vuelves para las tinieblas. Por eso tantos oran y nada sucede, porque hablan con la boca, pero el corazón sigue dividido. Aún coquetean con lo oculto, con el orgullo, con las puertas abiertas al enemigo. Antes de orar, León XIV hacía una confesión radical. Él decía: yo rechazo toda alianza que no sea con el Cordero, renuncio a toda herencia maldita, y que el Espíritu Santo llene esta casa como un perfume de gloria. Esa oración nunca debería ser usada por quien vive en el engaño. Ella expulsa, pero también revela. Y tal vez, al comenzar, te des cuenta de cosas que antes ignorabas. Un objeto que incomoda, un ambiente que pesa, un recuerdo que hiere. Porque la presencia de Dios no viene a consolar las tinieblas, viene a confrontarlas. En el caso de la aldea polaca, mientras León XIV oraba, uno de los armarios de la casa cayó con estrépito. Dentro de él, una reliquia escondida, un amuleto antiguo que pertenecía al abuelo de la viuda, una ofrenda pagana, traída de la guerra, mantenida como recuerdo, pero que servía como punto de contacto espiritual. Aquí está la raíz, quemen eso, fue lo que dijo León, y en ese momento, mientras las llamas consumían el amuleto, los niños durmieron en paz por primera vez en semanas. Ahora entiende, tal vez en tu casa también exista algo así, no necesariamente visible, a veces es una historia no resuelta, una injusticia, un pecado oculto, una palabra de maldición que todavía resuena en los rincones. La oración de León XIV no es para repetir por repetir, es para declarar guerra. Y cuando dices: esta casa es territorio del Cordero, el infierno tiembla, pero también contraataca. Prepárate, porque el próximo paso es más profundo y tal vez más peligroso. No sabes lo que cargas hasta que se enciende la luz. Esa fue la frase que León XIV escribió a mano en los márgenes del pergamino, justo después de regresar de la aldea en Polonia. La oración había funcionado, el mal había sido expulsado, pero algo permaneció con él, como si, al entrar en aquel ambiente, él también hubiese salido herido espiritualmente. La oración no es un texto santo, es una llave, y toda llave, por más sagrada que sea, abre alguna puerta. Hay personas que pronuncian palabras fuertes, sin saber que están abriendo ventanas al mundo invisible, que están tocando lo espiritual sin preparación, sin discernimiento, sin cobertura. Y cuando eso sucede, algo siempre responde. León XIV comenzó a darse cuenta de esto cuando días después de la primera oración comenzó a tener pesadillas incesantes. Siempre el mismo escenario. Un pasillo oscuro, puertas abiertas, y detrás de cada puerta, un rostro de su infancia, pero deformado. No eran demonios visibles, eran recuerdos contaminados, y fue entonces cuando comprendió: la oración de liberación no actúa solo en la casa, actúa dentro del alma. Muchos espíritus no habitan paredes, habitan emociones, se instalan dentro de traumas no curados, de heridas ignoradas, de pecados enterrados bajo la alfombra del silencio. Por eso, antes de cada invocación, León XIV realizaba lo que llamaba una barrida interior. No comenzaba con el exorcismo,
comenzaba con la verdad. Se sentaba en completo silencio, solo, con todas las luces apagadas, y murmuraba una única frase repetida una y otra vez: Espíritu Santo, ¿dónde se esconde el enemigo dentro de mí? Porque él sabía, el mayor campo de batalla no es la casa, es el corazón. Debes hacer eso ahora. Cierra los ojos y recuerda la primera vez que sentiste que la atmósfera de tu casa cambió. Tal vez fue después de una pelea, de una traición, de una pérdida, de un objeto traído por alguien, o de una oración malintencionada hecha por terceros. Pero algo es seguro: desde entonces nada volvió a ser igual. La luz ya no entra como antes. El silencio es denso. Los sueños se volvieron confusos, y hasta tu fe parece más frágil. Así es como las tinieblas construyen fortalezas a través de grietas emocionales que nadie ve. León XIV escribió en una de sus notas secretas: el diablo no invade, él se invita. Y todo pecado escondido, toda culpa silenciada, todo recuerdo no sanado, es una invitación. Por eso, antes de la oración, él instruía que cada persona escribiera una carta para Dios, no una carta bonita, sino una carta cruda, de confesión, de llanto, de verdad. Lo que no se confiesa sigue vivo, y lo que sigue vivo atrae lo que está muerto. Y necesitas saber, la oración solo tendrá poder si primero tu interior ha sido limpiado. De lo contrario, el espíritu se va, pero vuelve. Jesús mismo lo dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos buscando descanso, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Lucas 11:24. ¿Lo entiendes? El espíritu llama casa a lo que tú llamas alma. Y si tu alma aún guarda odio, resentimiento, orgullo, idolatría o vicios, él vuelve, siempre vuelve. La oración de León XIV tiene poder, pero antes de limpiarla con palabras, debes limpiarla con lágrimas, con decisión, con entrega. No hay verdadera expulsión sin profunda renuncia. Y ahora la pregunta es: ¿estás listo para vaciarte por completo, para que el Espíritu Santo llene tu casa y tu alma con gloria? ¿Nunca te diste cuenta de cómo ciertas puertas se abren solas? No hablo de puertas físicas, sino espirituales. Una conversación aparentemente inofensiva, una película vista en la madrugada, un objeto traído de un viaje, una canción repetida durante semanas. Son cosas que parecen banales, pero que funcionan como portales sutiles, pequeños accesos, brechas, rendijas por donde el mal entra sin ser notado. León XIV se decía: el diablo no necesita un altar, le basta con un rincón olvidado de la casa. Y por eso, después de la limpieza del alma, él iniciaba la limpieza del espacio. Cada cuarto era un campo de batalla, cada detalle era investigado, no con paranoia, sino con discernimiento. El mal adora esconderse detrás de la cultura, de la tradición y de la estética. Se disfraza de arte, de recuerdo, de símbolo espiritualizado. Durante una oración que hizo en el sur de Italia, León XIV entró en una casa donde todo parecía en paz. Un hogar religioso, con crucifijos en las paredes, imágenes de santos, rosarios colgados, velas encendidas. Pero algo estaba mal. El ambiente era frío. La opresión estaba allí, disfrazada. Fue entonces cuando lo vio. Una pequeña escultura egipcia, traída de un viaje, colocada sobre una estantería en el pasillo. El objeto era un regalo, pero cargaba una historia. Era una réplica de Anubis, el dios de los muertos, una representación de las tinieblas, dentro de una casa donde el Señor debía reinar. León XIV la tomó en sus manos y declaró: si el Señor es el pastor de esta casa, entonces no habrá sombra de muerte aquí. En ese mismo momento, la vela principal del salón se apagó sola, y un ruido seco vino del piso de arriba. Al subir, encontraron una Biblia caída en el suelo, abierta en el Salmo 91.
La guerra invisible había comenzado. Tienes que saberlo. El enemigo no respeta religiosidad. Él solo teme la santidad. No basta con tener símbolos cristianos. Si el ambiente de la casa fue contaminado por antiguas alianzas, objetos consagrados a entidades, canciones que invocan espíritus, cuadros con raíces ocultistas o incluso regalos malditos, la oración será interrumpida. León XIV enseñaba un principio. El Espíritu Santo no comparte morada con lo profano. Y quizás ahí esté la clave de lo que sientes en tu casa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas áreas de tu casa se sienten más pesadas que otras? Un cuarto donde nadie duerme bien, un rincón que los animales evitan, un armario que siempre está helado, un espejo que inquieta, un objeto que nadie toca, pero nadie tira. Son señales de que hay ocupación, de que algo se instaló allí. Y expulsar no es solo orar, es confrontar, romper, tirar, limpiar, reemplazar, ungir, poner la casa bajo nueva dirección. León XIV caminaba con un pequeño frasco de aceite consagrado. Pasaba por cada pared declarando: «Esta casa no será prisión de demonios, será santuario del Dios vivo. Toda palabra contraria, toda maldición hereditaria, toda plaga lanzada, ahora se rompe en el nombre de Jesús». Y tú puedes y debes hacer lo mismo. Empieza hoy. Ve a los lugares donde el peso es mayor y declara la autoridad de Cristo. No permitas que recuerdos sombríos vivan contigo. No aceptes que lo que Dios no plantó siga creciendo en tus habitaciones. Tu casa es una extensión de tu corazón. Si uno está en guerra, el otro también lo estará. El siguiente paso será el más decisivo, la proclamación de la oración final. Pero antes, tu casa debe estar limpia, tu corazón vacío de lo profano, y tu espíritu listo para llenarse con el fuego de Dios, porque el mal no resistirá la próxima oración, pero va a retorcerse, va a luchar, va a gritar, así que prepárate, este es el momento más tenso. León XIV llamaba a esta parte el umbral del enfrentamiento, cuando las tinieblas perciben que están a punto de perder territorio y se agitan. Si ahora mismo sientes mareo, escalofríos, náuseas o una resistencia invisible tratando de distraerte, no te sorprendas. Es el enemigo tratando de hacerte parar. Porque ahora vas a hacer algo que pocas personas tienen el valor de hacer. Proclamar que tu casa tiene un nuevo Señor. Pero antes de eso, escucha. La oración que escribió León XIV no es para ser leída, es para ser vivida. Fue redactada después de que él mismo pasara una noche encerrado en un antiguo monasterio donde los monjes relataban escuchar voces en la madrugada. Una celda abandonada, fría, paredes agrietadas. Allí él estuvo de rodillas durante horas, hasta que una presencia invadió el lugar. No era humana, pero no podía ser ignorada. León no gritó, no huyó, solo se puso de pie y comenzó a proclamar la oración que el Espíritu había soplado dentro de él. Palabras que ardían como brasas, palabras que no venían de la mente, sino de la eternidad. Ahora esas palabras llegan hasta ti. Y si estás preparado, con la casa limpia, el corazón entregado y el espíritu alerta, repítelas en voz audible, con autoridad. Oración de León XIV, la proclamación final. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hijo del Dios vivo, declaro que esta casa pertenece al reino de la luz. Toda sombra oculta, toda influencia maligna, toda presencia maldita, ordeno, sal ahora, desaparece, no regreses jamás. Esta casa tiene un nuevo dueño, y su nombre es Jesús. Todo objeto, palabra o recuerdo que alimentaba las tinieblas ha sido cancelado, quemado y olvidado. Aquí solo entra lo que glorifica al Cordero. Aquí solo permanece lo que porta al Espíritu Santo. Los ángeles del Señor están en las puertas, en las ventanas, en las paredes, y la sangre del Cordero está en los dinteles. Ninguna saeta nocturna,
ninguna plaga oculta, ninguna opresión silenciosa sobrevivirá, porque en esta casa hay un altar, y sobre ese altar arde el fuego que nunca se apaga. Fuego de santidad, fuego de justicia, fuego del Dios que venció la muerte. Amén. ¿Lo sientes? La atmósfera cambió. Es como si una cortina hubiera sido rasgada. El aire está diferente, los ruidos cesaron, la tensión cayó, porque donde hay proclamación con fe, hay manifestación de gloria, pero escucha bien, esto es solo el comienzo. En los próximos capítulos entenderás qué hacer para mantener tu casa blindada. Descubrirás cómo el enemigo intenta regresar y por qué tantos pierden lo que recibieron, por no saber guardar la presencia. Si este momento habló a tu vida, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta a este video. Comenta desde qué ciudad lo estás viendo. Y compártelo con alguien que necesita expulsar el mal de su hogar. El mal es insistente, no acepta ser expulsado sin intentar volver. Y ahora que declaraste tu casa como territorio del Cordero, no creas que la guerra terminó. En realidad, solo ha cambiado de fase. León XIV siempre decía, el diablo no se vence solo con expulsión, se derrota con vigilancia. Fue exactamente eso lo que sucedió días después de la oración proclamada en una casa de Florencia. La atmósfera había cambiado, los niños dormían, la paz había vuelto, pero en menos de 2 semanas los ruidos regresaron, las pesadillas volvieron, la opresión regresó. Y León XIV, al investigar, encontró la causa. Los moradores habían vuelto a abrir las mismas puertas, no físicamente, sino espiritualmente. Volvieron a canciones que promueven odio, sensualidad, ego, películas con invocaciones y rituales, conversaciones cargadas de orgullo, mentira, perversión, culto al yo, idolatría de celebridades, falta de perdón entre los miembros de la casa. Esas son brechas, puertas sin llave, invitan a aquello que ya fue expulsado. Por eso, León XIV comenzó a enseñar un segundo nivel de oración, la vigilancia. Y comienza con 3 actitudes diarias que necesitas comprender con urgencia. Consagración matutina del hogar. Apenas te levantes, antes de mirar el celular o hablar con alguien, ponte de pie, toca los marcos de la puerta y di, Señor, este día es tuyo, esta casa es tuya, que ningún espíritu contrario encuentre descanso aquí, que tu espíritu reine desde el amanecer hasta la noche. Es simple, pero es una afirmación de territorio. Es como clavar una bandera en la tierra, declarando, aquí quien gobierna es Jesús. Purificación del sonido. Todo lo que entra por los oídos moldea el espíritu de la casa. Música, videos, conversaciones, son semillas espirituales. Lo que hace sonar en voz alta no solo influye en el ambiente, influye en los cielos sobre el ambiente. León XIV decía, el sonido de la casa decide el tono de la guerra espiritual. Canta alabanzas, lee la palabra en voz alta, proclama promesas y expulsa con firmeza todo lo que promueva sensualidad, orgullo, violencia o confusión. Blindaje nocturno. Nunca duermas sin orar. Nunca. León XIV enseñaba que la madrugada es la hora preferida para los ataques espirituales. Es cuando la mente está vulnerable, el cuerpo desconectado y el ambiente en silencio. Si duermes con puertas abiertas, espiritualmente hablando, los espíritus encuentran libertad para actuar en los sueños, en el humor y hasta en la salud. Por eso, antes de dormir, toca las paredes de tu habitación y declara, todo espíritu que no confiese que Jesús es el Señor, sea ahora expulsado de esta casa. Que los ángeles del Señor acampen alrededor de esta cama. Que la sangre del Cordero me guarde en cuerpo, alma y espíritu. Estas 3 actitudes simples sellarán la liberación que has conquistado, porque expulsar el mal es necesario, pero impedir que regrese, esa es la verdadera guerra. Jesús advirtió,
cuando el espíritu inmundo sale del hombre y al regresar encuentra la casa barrida y adornada, entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Lucas 11, 24, 26. ¿Lo entiendes? La casa estaba limpia, pero vacía, sin vigilancia, sin presencia, y fue por eso que el mal regresó, más fuerte. Entonces ahora tienes una elección. O te conviertes en centinela, o te conviertes en blanco. Tú crees que venciste, pero el enemigo sigue observando. Ya no está dentro de la casa, pero está alrededor, como un perro olfateando una grieta, como una serpiente rodeando los muros, como un ladrón que conoce cada rincón, esperando que se apague la luz. León 14 fue claro en sus cartas privadas. El post-liberación es más peligroso que el propio enfrentamiento. ¿Por qué? Porque muchos se relajan. Piensan que porque sintieron paz por un tiempo, el problema fue resuelto. Pero se olvidan de que la paz sin vigilancia es solo un intervalo antes de la próxima batalla. Y por eso necesitas entender el papel de la palabra de Dios. No es solo un libro para leer. Es espada, es escudo, es muralla, es espejo. León 14 llevaba consigo un pequeño Nuevo Testamento en el bolsillo izquierdo de su sotana, pero no por superstición, sino por estrategia. En sus anotaciones escribió: la palabra leída transforma el corazón, la palabra declarada transforma el ambiente, pero la palabra vivida expulsa cualquier demonio. ¿Estás declarando la palabra en tu casa? No hablo de memorizar versículos como ritual, hablo de declarar con fe, con autoridad, con convicción. Cuando dices en voz alta: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. No estás simplemente recitando. Estás clavando una espada en el suelo del salón. Ahora presta atención. Hay ambientes que fueron liberados, pero no fueron llenados. Fueron limpiados, pero siguen vacíos. Y todo espacio vacío será ocupado por algo. Si no es el Espíritu de Dios, será la vanidad, la distracción, el entretenimiento mundano. Y por eso necesitas hacer de tu casa un altar. No basta con decir que eres cristiano. Tu casa debe respirar eso. Una Biblia abierta, alabanzas diarias, silencio consagrado, ayuno colectivo, un lugar separado para la oración. León 14 instituyó lo que llamó el Rincón de la Gloria, un lugar en la casa consagrado exclusivamente para la presencia de Dios. No importaba el tamaño, ni la decoración, era un lugar sagrado, sin celular, sin televisión, sin interrupciones. Allí, diariamente la familia oraba, allí se moldeaba la atmósfera, y si haces esto, notarás que la guerra cambia, porque donde hay gloria, no hay espacio para tinieblas. Ahora dime, ¿solo quieres expulsar el mal o quieres que Dios habite en tu casa? La liberación que experimentaste no fue el final, fue el inicio de una nueva realidad espiritual y al mismo tiempo el comienzo de una nueva guerra. León 14 advertía: expulsar el mal es fácil, difícil es mantenerlo lejos. Si este contenido te habló, dale me gusta al video, comenta desde qué ciudad estás viendo y compártelo con quien necesita liberar su casa. La guerra continúa, pero ahora estás de pie y la casa es suya. Amén.